Entonces vamos a Génesis 22. Voy a leer únicamente del verso 1 al verso 5, al verso 3, perdón, de la Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Este mensaje tiene como título el viaje más largo del mundo. El Señor le dice a Abraham, se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, yo quiero que tú me entregues a tu hijo. Sí, al que tú tanto amas, a ese que amas tanto. La escritura nos cuenta que Abraham escucha la voz de Dios y él camina 3 días hasta el monte Moriah. 3 días con pensamientos en su mente, con ideas acerca de cómo va a ser el momento en que él tenga que sacrificar a su hijo. O no se conoce de parte de Dios que Dios pidiera que entregasen o que hubiese un sacrificio vivo. Los pueblos paganos, habían dioses como Moloch, en el cual a los niños los ofrecían a Moloch. Y sí, entregar sus niños a un dios falso era algo que no normal, pero sí se sabía de esos casos, pero no en la escritura. Esta es la primera vez que encontramos en la escritura que se habla de un sacrificio humano. Pensemos desde ese momento, no hay ninguna palabra que nosotros podamos encontrar para describir mejor el sentimiento de Abraham. Mientras él hace este viaje, el más largo de su vida. Aquí lo que dicen algunos historiadores o algunos teólogos eruditos, que esto es una narrativa solemne, porque da detalles, da pasos, da instrucciones, da detalles de lo que tiene que hacer. El texto comienza diciendo que tiempo después Dios probó a Abraham. Pero creo que aquí Abraham tiene un conflicto de prioridades. Abraham está enfrentando una crisis existencial y teológica. ¿Cómo es posible que este Dios, que dice que es amor, me pida que entregue a mi hijo? Hay una crisis teológica, hay una crisis existencial, porque Abraham entiende que ese hijo es el hijo de la promesa. Abraham está en un momento donde cualquiera de nosotros se hubiese derrumbado, si es que no hemos enfrentado un momento como ese. Por un lado, tiene el amor a su hijo. ¿Quién no ama a su hijo? Y por otro lado está la obediencia a Dios. Abraham experimenta el dolor, quebrantamiento, muchas dudas. ¿Cómo es posible? Hoy conocemos la historia, hoy podemos pensar de una manera diferente, pero Abraham está diciendo en su mente, 3 días lleva pensando cómo va a terminar esta historia. Que Abraham se levantó de mañana y salió y se llevó a su niño. Miren, cuando la gente pregunta por qué Dios, o yo les pregunto por qué Dios pidió que Abraham sacrificase a su hijo. ¿Sabe que los motivos no los conocemos? No sabemos qué está en la mente de Dios o el corazón de Dios para que pida tal acto para un hombre cualquiera como usted y como yo. Isaac era un regalo de Dios para Abraham, ¿correcto? Pero parece ser que el amor de Abraham por su hijo hizo que ese regalo que Dios le dio a Abraham se convirtió más importante que el mismo Dios. Como que Abraham no se dio cuenta en qué momento el regalo de Dios se había convertido en algo más importante que Dios. Dios sabe cuándo o hasta dónde va nuestra obediencia. Dios conoce hasta dónde mi obediencia es movida por el temor o verdaderamente por el amor a Dios. Él sabe cuando mi obediencia se convierte en una carga. Es como nuestro hogar. Nuestros hijos, nuestra familia entienden, perciben cuando nuestra obligación en casa se convierte en una carga. En la vida cristiana es igual.
En la vida cristiana, a veces nosotros como líderes o a veces en la iglesia, no como líderes, como cualquier hermano, sentimos que tenemos una carga. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere y conoce a qué momento o en qué momento esto que Dios me regaló, se convierte en una carga. Así que Dios conoce cuando yo obedezco por amor o cuando se ha convertido en una carga mi obediencia. Así que cuando sucede esto, comenzamos a hacer la obra de Dios, pero no la voluntad de Dios. Yo puedo encontrar en mi vida estar haciendo la obra de Dios, pero no su voluntad. Puedo estar trabajando 7 días a la semana en la iglesia, estar todos los días en la iglesia y haciendo cosas para Dios, pero puedo estar no viviendo su voluntad, que es algo diferente, que es lo que aprenderemos en esta tarde. En ocasiones, mis amados, resulta difícil no confundir estos dos aspectos. En otras palabras, es fácil olvidarnos de ese primer amor. Parece que Abraham, de alguna manera, se había olvidado de ese primer amor. Como que Abraham en un momento en su vida comenzó a apreciar el regalo y a menospreciar el dador del regalo. En Apocalipsis 2:4 hablamos hace algunas semanas de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que trabajaba mucho, que hacía muchas obras, pero el gran problema es que habían olvidado su primer amor. Hacían las cosas, como decíamos, en piloto automático. A veces, mis amados, en nuestra conversación, nosotros no nos hemos olvidado de Dios definitivamente, pero hablamos de cosas de Dios, cosas de la iglesia, pero en nuestra boca no está su santidad, no está el amor de Dios, no está la alegría, no está la esperanza que Dios trae. Entonces parece ser que nos cubrimos de actividades y de obras y de cosas que nos hacen estar lejos de verdaderamente caminar con el Señor. Aquí está la primera pregunta que quiero manejar en esta tarde. El texto dice que Dios probó la fe de Abraham. Dios no puede tentar al hombre. Dios no tienta al hombre porque Dios no puede ser tentado. En el pensamiento bíblico, la prueba es un proceso que Dios permite para que mi fe sea fortalecida o para que su fe sea fortalecida, para que usted madure en su fe. Entonces, la prueba de Dios que Dios permite es simplemente con el hecho de que usted salga fortalecido, que salga renovado. Es como cuando usted está enseñando a caminar a un niño, a sus nietos, a sus hijos, usted inevitablemente va a dejar que él se caiga. Porque si no se cae, si no nos arriesgamos a que dé 2 pasos sin estarlo tomando de nuestra mano, no se va a fortalecer y no va a iniciar a caminar solito. Es lo que hace Dios con la prueba, nos permite que nuestra fe se fortalezca. El conflicto, mis amados, que hay en las prioridades es mucho más común de lo que nosotros imaginamos. Hay cosas que ocupan, y no hablo de idolatría, hay cosas que ocupan el lugar de Dios. A veces es la familia. El Evangelio de Marcos, Santiago y Juan apenas conocen a Jesús, ellos abandonan a su padre y deciden seguir a Jesús. Ellos no tuvieron reparo alguno en caminar con Jesús, así que ellos entendieron cuál era su prioridad. Más adelante, en Marcos capítulo 10, hay un joven rico, un joven que tiene muchas posesiones y él tiene este conflicto. Señor, ¿qué hago para ganar la vida eterna? Jesús le dice, vende todo lo que tienes, déjalo todo atrás y sígueme. Y este joven se va triste porque sus prioridades nunca fueron Dios, eran sus pertenencias. En Lucas 12, los afanes de la vida. Hay una discusión sobre qué van a hacer con la herencia y el Señor les dice a sus discípulos, a los que lo escuchaban, les dice, donde esté su corazón, allí estará su tesoro. Abraham es un buen hombre, es un hombre inteligente, capaz, es muy poderoso, pero para Abraham quizás su hijo llegó a ser su prioridad. Y no me malentiendan, por eso es difícil este pasaje. Nuestros hijos deben tener nuestra prioridad, pero el orden de nuestra relación es Dios, nuestra familia y el ministerio. Dios tiene que ocupar el primer lugar. La pregunta clave para hoy es: ¿qué hay entre usted y Dios? ¿O qué se está cruzando en el camino entre Dios y nosotros? ¿Qué es más importante para usted hoy? No hablo de venir a la iglesia, no hablo de hacer cosas en la iglesia, hablo en su relación con Dios. ¿Qué es más importante? ¿Qué hay entre la relación entre usted y Dios? Eso nomás lo conocemos nosotros.
El verso 3 dice que a la mañana siguiente Abraham se levanta, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos. Mire, algo interesante que yo noto aquí es que Abraham no habla con Sara. Abraham no dice, no cruza una palabra con ella. ¿Usted se imagina que Abraham le hubiese dicho a Sara, mi amor, vísteme el niño porque me lo voy a llevar para el monte Moría a 3 días de camino y lo voy a sacrificar? ¿Cree que ella lo hubiera dejado ir? No. Imagínense nosotros diciendo a nuestra esposa esas palabras. A muchos las esposas no nos dejan ir a pescar, mucho menos van a dejar llevarnos al niño a ser sacrificado. Abraham mostró prontitud en su obediencia. La respuesta de Abraham refleja su disposición a obedecer a Dios. Viajó 70 millas, 3 días de camino. Por eso este mensaje se llama el viaje más largo del mundo. Moría es una ciudad, un monte mejor, que queda cerca a la ciudad de Jerusalén. Abraham conocía la voz de Dios. Para Abraham no es nueva la voz de Dios. Abraham no dijo, Señor, ¿por qué no me haces un favor y me confirmas? Señor, ¿por qué no me hablas otra vez porque no te entendí bien? No, Abraham conocía la voz de Dios, había escuchado bien a Dios. Abraham no entra a decir, ¿será que te lo entrego? ¿Será que no? Imagínese que Dios le diga a usted, entrégame aquello que tanto amas. Entrégame aquello por lo cual tú has luchado tanto en la vida. Eso es lo que Dios le pide a Abraham. Si Dios le dice a alguno de ustedes, entrégueme a su hijo al que tanto ama. Ustedes los aman por igual a todos, pero entrégame a este niño, a este hijo, a esta hija, entrégamela. ¿Qué diríamos nosotros? O que Dios le aparezca al pastor y diga, pastor, entrégame a ese hermano que tanto ayuda, que tanto sirve, que tanto se involucra, que está día y noche, que está sirviendo. Diríamos, Señor, ¿por qué no te llevas mejor al hermano José, que José José llega tarde, nunca viene, nunca ayuda? Llévate a José, Señor. Y diríamos eso. Pero Abraham no entra a debatir y él dice, a mi hijo al que tanto amo. No pidió una doble confirmación. En el pasado Abraham había desobedecido. ¿Se acuerdan que conté un poquito la historia de Agar? Que él fue obediente a la esposa Sara. Ahí se hizo caso a Abraham y tuvo un hijo con la sirvienta y fue ejemplo de obediencia con Agar. Abraham tiene 75 años. Escúcheme bien, 75 años cuando Dios le dice, Abraham, te voy a dar una parentela. Abraham se frotó las manos, dijo, amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Voy a ser, finalmente a mis 75 años voy a ser padre. Pasaron 10 años. Después Abraham cumple 99 años y Dios le dice, Abraham, ¿recuerdas que te dije cuando tenía 75 que te iba a dar un hijo? Pues te lo voy a dar. Y Abraham pues ya comienza como que, bueno, Señor, ¿cuándo va a ser? Resulta que a los 100 años nace Isaac. Abraham tiene 100 años de edad, 100 años de juventud y nace su hijo, el fruto de la promesa. Y 10 años más tarde, 110 tiene Abraham. Dios le pide, entrégame al hijo que tanto estabas esperando. Es que no es algo que Dios le entregó a Abraham así por así. No, Abraham llega casi 40 años esperando esa promesa. Abraham lleva esperando casi la mitad de su vida para que Dios le dé un hijo y ahora Dios de la noche a la mañana le dice, ¿sabes qué? Entrégame al muchacho. Abraham tiene una crisis. Él no tiene un argumento con Dios. No balbucea, no duda para nada. Mis hermanos, cuando nos ponemos en los zapatos de Abraham, lo que Dios le está pidiendo a Abraham es, ¿sabes qué, Abraham? Dame aquello que te ha causado tanta felicidad. Porque si le digo, dame un hijo, ustedes no van a entender, no cómo le entrega al hijo, pero lo que Dios le dice a Abraham es, Abraham, ¿sabes qué? Quiero que me entregues eso que te ha dado tanto gozo, eso que te dio un propósito. Abraham, quiero que me entregues lo que te produce tanta alegría. Ustedes que son padres o son abuelos, cuando veo a los hijos de ustedes, los nietos de ustedes que dicen cosas, y es algo maravilloso, da alegría, es algo increíble que Dios te diga, ¿sabes qué? Entrégame aquello que te da tanto gozo y tanta alegría. Es muy fácil darle a Dios lo que no amamos. Es fácil entregarle a Dios lo que hasta a nosotros nos disgusta. Es fácil entregar a Dios una adicción. Es fácil entregarlo. Lo difícil es que la fe sin sacrificio no tiene valor.
debe haber un sacrificio de nuestra parte para que nuestra fe sea verdaderamente una fe. En algunas ocasiones, mis amados, obedecer a Dios significa que entreguemos aquello que tanto nos ha costado, nuestra carrera, nuestra profesión, tal vez sea una relación sentimental, aquello que tanto has esperado, que has esperado toda tu vida para encontrarlo, y lo encuentras y Dios te dice: ¿sabes qué? Necesito que me entregues eso. Cada cual sabrá qué puede ser aquello que tanto ame. ¿Qué cosas Dios te ha dado en tu vida que Dios no tenga el derecho de pedírtelo para atrás, de pedir que tú lo devuelvas a Él? No siempre la obediencia es fácil, la obediencia es costosa. La ley universal, mis amados, es que todo lo que viene de Dios, todo lo que nace de Dios, debe ser consagrado a Dios. Ese creo que es el mensaje de Dios para Abraham. Abraham, yo te di un hijo, debe ser consagrado para mí. Yo te regalé, ese hijo es tuyo, pero debe ser consagrado. No es mayor el regalo que el dador del regalo. Qué maravilloso que tengamos salud, trabajo, provisión, que tengamos todo lo que Dios provee. El problema es cuando en nuestra vida eso se convierte más importante que el regalo, que el dador del regalo. Quizás usted ha escuchado la voz de Dios: entrégame aquello que tanto amas. Pero Señor, 40 años apenas lo recibí, apenas estoy disfrutando de esto. Y que diga: entrégame aquello que yo te he dado. Si Dios te pide algo que tanto amas, usted diría: aquí está, Señor. O usted dudaría, o usted entraría a debatir con Dios. Sigamos la historia. El verso 6 dice que Abraham sale para el monte Moriah, y el verso 6 en adelante dice: Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Dicen que Abraham e Isaac teníamos 13 años, 14 años, porque es un muchacho. Esa es la descripción de la escritura. Y le dice: ¿sabes qué? Lleva tú la leña. Y él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac le dice a Abraham: padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando. Se lo voy a ilustrar de una manera para que me entienda. Estas palabras de Isaac tienen que haber o tienen la capacidad de quebrantar a cualquier persona, a cualquier hombre. Abraham lleva a su hijo, lo va a sacrificar. Abraham tiene todo aquí, lo tiene listo. E Isaac hace esto. Isaac dice: padre, ¿tienes todo listo, papá? Mira, papá, aquí están los cerillos, está listo el fuego, está la lumbre lista, está la madera, aquí la llevo. Tengo el cuchillo filudo para el sacrificio. Las piedras del altar las tengo listas, las tenemos. Pero ¿sabes, papá, que estás olvidando una cosa? Se nos olvidó el corderito. Papá, lo tenías todo listo, pero nos olvidamos del cordero, no haber sacrificio. Abraham pudo haber contestado: ¿sabes? Yo te amo, tú sabes que te amo, mi hijo. Tú sabes que eres mi único hijo, porque el otro, pues eres el hijo de la promesa. Sabes que te quiero, sabes que no hay nadie más importante para mí que tú, mi hijo. Y le dice: yo he esperado por ti casi 40 años, pero Dios me ordenó que te sacrifique, mi hijo. Y si yo no obedezco, pues Dios se va a enojar conmigo, Dios se va a molestar conmigo. Pablo no tendrá de qué escribir en sus epístolas. No voy a ser el héroe de la fe, no voy a ser el padre de la fe. No vamos a dañar el plan de salvación. Tenemos que continuar con esto. Abraham pudo utilizar su razonamiento, su pensamiento, pero su respuesta, que nosotros pasamos por alto, es: Dios proveerá un corderito. Dios proveerá la ofrenda. Hijo mío, el Señor me ha dicho a mí que te sacrifique. Es la realidad. Hace 40 años Él lo prometió, dijo que lo iba a hacer. Tú estás conmigo, tú serás la semilla de generaciones, de tus lomos vendrá el Salvador, y en ti serán benditas, en Cristo, de tus bendiciones serán benditas las naciones de la tierra. Pero no sé cómo le va a hacer el Señor, pero Él va a proveer un cordero.
Abraham es llamado el padre de la fe porque creyó que Dios le daría una herencia, una familia, una prole, que le daría herederos. Ese es el padre de la fe. Pero Abraham no solamente es eso, porque Abraham no solamente creyó que Dios le iba a dar familia. Abraham aquí cree y sabe y entiende y espera que Dios no va a dejar que él o que mate a su hijo o lo va a resucitar. Él no sabe. Lo que él sabe es que Dios va a proveer un cordero. Eso es lo maravilloso de esta historia. No es tanto que Abraham aguantó, no, Abraham de alguna manera entendió que no solo es obediencia que Dios demanda, Dios espera confianza plenamente en Él. ¿De qué sirve obedecer y hacer lo que tenemos que hacer cuando no confiamos en ese Dios? ¿Sabe que en la respuesta de Abraham yo no escucho temor, no escucho miedo, no escucho preocupación ni dolor, ni amargura? El corazón de Abraham no está entristecido, no está preocupado. Abraham tiene la certeza, Dios va a proveer un corderito. No sé cómo, no sé de dónde, pero Dios lo va a proveer. Es maravilloso que Abraham no tiene que decirle a su hijo nada en lo cual no estuviera su fe cimentada. ¿Sabe que Abraham está hablando el lenguaje de Dios? Dios llama las cosas que no son como si fuesen, dice Romanos 4:17. Cuando él está a punto de subir al monte, el verso 5, él le dice a sus criados, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Él no dijo, voy a dejarlo allá, no. Abraham sabía en su corazón de que Dios no iba a dejar que él hiciera eso. Ahora, usted y yo podemos hacerlo hoy porque la historia la conocemos, pero ¿qué le está pidiendo Dios a usted? ¿O qué me está pidiendo Dios a mí? Que necesito entregarle a Él, que necesito confiar en Él, no obedecer. La obediencia es importante. Abraham no solamente obedeció, sino que él tuvo esperanza, él creyó a Dios, él tuvo la fe de no solamente de obedecer, sino de confiar plenamente en Dios. La vida de obediencia a Dios, igual que Abraham, debe proporcionarnos seguridad. En nuestro corazón no podemos obedecer sin confiar en Dios. Nuestras emociones nos tienen que estar comprometidas. Cuando obedecemos a Dios, cuando le creemos, debemos creer plenamente en Él. No podemos obedecer a Dios con tristeza, mis amados. Y esa es la gran lucha, que mucha gente obedece a Dios con tristeza en su corazón. Su corazón no ha sido ni transformado ni renovado. Finalizando la historia, Abraham está ya en el monte Moriah y él tiene ya su hijo. No sé si lo tenía amarradito, no sé cómo lo tenía, pero aún yo creo que las palabras de Dios estaban ahí y él está a punto de quitarle la vida a su hijo. Y el verso 11 hasta el verso, todo el verso 11, en ese momento, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. ¿Recuerdan? Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Aquí estoy, Señor. Abraham, espérate tantito. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. Abraham sacrificó a su hijo, verdaderamente. 3 días atrás, cuando cayó delante de su esposa, cuando enjalmó, cuando ensilló sus burros, sus animales, en ese momento sus obras dan testimonio de que él en su corazón entregó a su hijo. En su corazón Abraham dijo, Señor, mi hijo no es más importante que tú. Mi hijo no es más valioso para mí que lo que eres tú. 3 días atrás Abraham lo pudo hacer. Con sus acciones, él mostró que él confiaba en Dios, que no había ningún compromiso, ninguna prebenda, no había ningún attachment sentimental. Él dijo, Señor, todo es de ti, todo viene por ti y todo es para ti. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos, el capítulo 11? No lo tenemos allí, pero dice, por la fe fue que Abraham ofreció en tiempo pasado a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Creo que Abraham pudo haber dicho,
igual que Job, si Dios da, Dios va a quitar. ¿Sabe que Dios no cambia de parecer? Dios no tiene diferentes estados de ánimo. Abraham llegó a la conclusión, dice Hebreos 11:19, de que si Isaac moría, Dios tenía poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. En el corazón de Abraham, él entregó a su hijo. Dios no espera y nunca esperó un sacrificio humano, mis amados. Dios busca obediencia y plena confianza. El verso 13, Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh. ¿Qué significa? El Señor proveerá. ¿Qué significa? El Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. La provisión del sacrificio fue otorgada en el monte. A veces usted y yo, mis amados, esperamos que Dios confirme, que Dios dé, que Dios confirme ahora, que Dios lo haga ahora. Pero, mis amados, Dios demanda pasos de fe y la provisión no está cuando salimos con los animales ni con las bestias. La provisión está cuando llegamos a ese determinado lugar. Dios no le va a pedir a usted que ofrezca a su primogénito, ni sus nietos, ni sus hijos, ni su mano derecha, ni su mano izquierda. Dios no le manda eso. En Segunda de Crónicas se está construyendo el templo, y el templo fue edificado en ese monte de Moriah. En ese templo de Moriah, en esa montaña, ahí se dedicó el gran templo. Y es allí donde Jesús dice: yo soy el Cordero de Dios. Jesús e Isaac son, o mejor, Isaac es el tipo de la persona de Jesús. Isaac sube con el Padre al monte cargando la leña. Jesús carga el madero para el sacrificio, donde el Padre por amor entrega a su Hijo. Es un anticipo de la obra redentora. Mire, Dios no nos pide sacrificio. Dios nos pide únicamente obediencia. Y sabe, cuando obedecemos nos encontramos la cruz. No somos buenos, mis amados, porque venimos a la iglesia. No pecamos no porque venimos a la iglesia. No pecamos y nos mantenemos firmes. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios está en nosotros. Porque la gracia de Dios no nos deja pecar. La gracia de Dios nos abraza. El amor de Dios nos alcanza. Por eso somos quienes somos. El sacrificio del cuerpo de Jesús era una sola vez y para siempre. Isaac no tenía que morir. Para eso hubo un sustituto. Habla de la sustitución. Jesús tomó su lugar y el mío. Usted y yo merecíamos morir por nuestras culpas, por nuestro pecado, por nuestra transgresión. Merecemos morir, merecíamos el castigo. Pero Jesús tomó ese camino difícil a la cruz, y el Padre extendió su amor. Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que echarle ganas. No, deje que la gracia de Dios lo llene. Camine con usted, que lo tome desde aquí hasta sus últimos días. Dejemos que Dios lo haga. Nosotros no tenemos que perecer, no tenemos que morir en un altar, en una cruz. Jesús lo hizo. Así que creo que la historia se resume en esto, mis amados. Sí, Abraham necesitaba entender que, o mejor, mostrarnos para nosotros entender que el único camino para agradar al Padre es a través del sacrificio, de confiar en Él. Y cuesta confiar de que Dios provee, cuesta confiar de que Dios toca el corazón de la gente. Cada semana, mis amados, nos levantamos aquí o donde quiera que estemos, siempre con nuestra mente y nuestro corazón, aquellos hermanos por los cuales estamos plantando esta iglesia. Hay hermanos que no conocemos, que van a llegar a esta iglesia. Hay unos que ya conocemos y que a veces por una u otra razón bajan la guardia, se desaniman. Entonces imagina si Dios nos pide
a nuestro hijo, si Dios nos pide aquello que tanto amamos, ¿qué es aquello que tanto amamos? ¿Qué puede ser tan grande, tan importante para nosotros que no podemos dedicarle un tiempo a Dios? Esta enseñanza nos muestra, esta historia mejor, nos muestra que no se trata de echarle ganas, de perseverar nosotros. No, es dejar que Dios nos lleve hasta la cruz. Así que Dios llamó a Abraham y le pidió: sacrifica lo que más amas. Él dijo: Señor, aquí estoy. ¿Cuál es su respuesta hoy? Si Dios le dice, está en su corazón: entrégame aquello que te hace tan feliz. Entrégame aquello que es el motivo de tu alegría, de tu gozo. ¿Qué es? ¿Se lo entregarías? O cuando nuestra fe necesite ser confirmada o confrontada, vamos a decir: Señor, aquí está aquello que tanto me causa felicidad. Yo quiero enseñarnos que el centro de nuestra alegría es Él. El centro de nuestra esperanza es Él. El centro, el motivo, el motor, lo que irradia alegría, gozo para nuestra vida está en Dios, no en las cosas que Él nos da, incluido nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestro trabajo. Nada de eso, como hablamos anoche, puede producir gozo. Abraham nos enseñó que aún aquello que tanto amamos y que tanto quizás merecemos, porque lo hemos esperado, o lo hemos luchado, o hemos trabajado duro, algún momento Dios lo va a pedir. ¿Qué vamos a contestarle a Dios?